Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Illustrator. El día de hoy vamos a seguir con nuestro curso básico de Illustrator, conociendo Illustrator. Vamos a seguir viendo las herramientas y la función que cumple cada una de ellas. Así que vamos a continuar. El video pasado, que si no lo han visto lo voy a dejar por aquí en la parte de arriba, llegamos hasta la herramienta pluma y la herramienta de curvatura. Así que vamos a seguir con la herramienta de texto. El atajo sería la tecla T. Una vez seleccionada la herramienta de texto, podemos crear cajas de texto, perdón. Como ven, me crea un texto por defecto. Para poder modificar esta caja, modificarle su tamaño, etcétera, debemos siempre tener nuestra herramienta de selección. Así podemos modificarla, ¿sí? Achicarla o agrandarla como nosotros queramos. Acá, como ven, se nos crea un texto, es como un ejemplo de cómo va a quedar el texto. Como ven, está muy separado. Las herramientas de texto, podemos presionar control T y se nos va a abrir esta ventanita de texto. O podemos ir a ventana y buscarla aquí. Buscamos acá texto y nos aparecen las ventanas. Acá en esta ventana podemos modificar el tamaño del texto, que sea mucho más grande. Podemos modificar el interlineado para que se vea mucho más junto. Podemos modificar el kerning, que siempre está en automático. Realmente yo nunca lo uso. Pero sí uso, por ejemplo, el interlineado y el tracking. El tracking es la distancia que hay entre letra y letra. Es decir, si yo me acerco acá y aumento el tracking, se van a separar las letras. Al contrario que si lo disminuyo, las letras me van a quedar mucho más juntas. Si lo disminuyo mucho, como ven, aquí la letra ya quedó pegada. Eso a grandes rasgos. Vamos a eliminar esta caja de texto. Nuevamente seleccionamos la herramienta de texto. Si no queremos hacer una caja de texto, simplemente damos un clic y podemos empezar a escribir lo que deseamos. Esta herramienta también tiene un submenú que, si tenemos clic sostenido, se nos va a aparecer una serie de herramientas. Acá es muy importante las teclas Shift y la tecla Alt, porque con esas dos teclas podemos tener todas estas opciones sin necesidad de ir a cada una de ellas. Entonces hay una que dice herramienta de texto en área, herramienta de texto en trazado, herramienta de texto vertical, herramienta de área vertical, herramienta de texto vertical en trazado y herramienta de retocar texto. Esta creo que sería la única que no tiene la opción con Alt o Shift, pero ya vamos a ver. Herramienta de texto en área, si la seleccionamos, bueno, primero tenemos que crear una figura. Entonces podemos seleccionar la herramienta de pluma, vamos a crear acá un trazado. Seleccionamos la herramienta de texto en área y nos acercamos a la línea de nuestra figura, de nuestro trazado, y damos clic y se nos va a llenar de texto ese trazado con esa forma que nosotros creamos. Para no ir hasta la herramienta, simplemente con la herramienta de texto yo me puedo acercar y, sin presionar nada, con la simple herramienta de texto yo me acerco al trazado que está seleccionado y me aparece un círculo en vez de un cuadro en la herramienta. Si le doy clic, me va a rellenar de texto ese trazado. De la misma manera podemos ir a la herramienta de texto en trazado, que es diferente al del área, y me va a aparecer una pequeña línea atravesando la herramienta de texto, el cursor, y si le doy clic me va a crear el texto alrededor del trazado que tengamos. Y de igual manera, con la herramienta de texto no necesitamos ir hasta allá, simplemente nos acercamos y, como aparece un círculo, vamos a presionar la tecla Alt. Al presionar la tecla Alt nos aparece esa línea y, si damos clic, nos va a dar el efecto sobre ese trazado. La siguiente es texto vertical, simplemente pues es para escribir de manera vertical, pero también con la herramienta de texto teniéndola seleccionada, si presionamos Shift vemos cómo se cambia el cursor, se pone de manera vertical y ahí ya podremos escribir de manera vertical sin necesidad de ir a las herramientas del submenú que tiene el texto. La siguiente sería herramienta de texto en área vertical, que sería básicamente lo mismo que la de herramienta de texto en área, pero pues de manera vertical. Entonces nos acercamos a un trazado, a una figura que tengamos seleccionada, al borde, simplemente tenemos que ir al borde, damos clic y se nos va a llenar con texto de manera vertical. De igual manera, sin tener que recurrir al submenú, podemos utilizar esa misma herramienta acercándonos al trazado y presionando Shift. Cuando veamos en el cursor un círculo punteado en vez de un cuadro, presionamos Shift y podemos hacer el mismo ejercicio. La que sigue, herramienta de texto vertical en trazado, que es básicamente lo mismo. En vez de hacer el texto normal, pues lo escribe de una manera vertical, es decir, que se lee hacia abajo, las letras van una encima de la otra. Y de igual manera no necesitamos ir al submenú,
simplemente nos acercamos, presionamos Alt y Shift al mismo tiempo para crear ese mismo efecto. La última sería herramienta de retocar texto. El atajo es Shift más T. Simplemente seleccionamos la herramienta y seleccionamos el carácter que queremos modificar. Si yo selecciono la última, puedo moverlo, puedo girarlo, puedo agrandarlo. Así que puedo seleccionar cada letra por separado y modificarla a mi manera. Lo último, para terminar la herramienta de texto, es que digamos que no necesitamos necesariamente ir a la herramienta de tamaño para agrandarla. Simplemente jalando desde una esquina podemos agrandarla o achicarla, siempre teniendo presionado Shift para que nos mantenga las proporciones. Y también, por último, en las herramientas de texto, que en la ventana la cual aparece presionando Control T, ya tenemos carácter. Acá podemos también seleccionar la tipografía. Sobre la misma tipografía, si es regular, si va en negrita o cursiva, etcétera, si la tipografía tiene esas opciones. Acá podemos seleccionar en párrafo, podemos ver las justificaciones. Entonces podemos justificar a la izquierda, centrar a la derecha, etcétera. Si trabajan con cajas de texto, entonces este es el sangrado y pues varias opciones acá que generalmente yo no uso en este programa. Y listo. Esto por el lado de la herramienta de texto, que es un poco ya más estructurada. Ahora las herramientas de línea. La herramienta segmento de línea. Vamos a seleccionar la herramienta segmento de línea, que el atajo sería, no sé cómo se llama esa tecla, es la que tiene el símbolo de mayor o menor. Y las líneas podemos crearlas. Vamos a seleccionar un trazo para que se vea. La herramienta de segmento de línea pues simplemente es para crear líneas, pero no podemos, a diferencia de la herramienta de pluma, no se hacen creando clics, dando clics, sino dando un clic y jalarlo, teniendo sostenido el clic para poder crear la línea. De igual manera, si queremos una línea a 180 grados o a 90, simplemente presionamos Shift para que nos quede perfectamente alineada, o a 45 grados. También podemos seleccionar la herramienta, y esto va a funcionar con algunas herramientas. Simplemente podemos dar un clic sobre nuestro espacio de trabajo. Nos van a aparecer opciones de segmento de línea. Acá podemos darle la longitud, el ángulo que le queremos dar a esa línea, si queremos rellenar la línea, y podemos darle OK y se nos va a crear esa línea. Ahora también esta tiene un submenú. Acá hay una herramienta de arco, herramienta espiral, herramienta cuadrícula rectangular y herramienta cuadrícula polar. Generalmente yo no uso esto, pero digamos que la herramienta arco pues hace líneas curvas. Básicamente no hay mucho que explicar sobre esto. La espiral pues hace espirales, dependiendo de hacia dónde yo jale, la espiral va a quedar en una dirección diferente. Pero también podemos modificarla dando un clic sobre el espacio de trabajo, que ahora se nos van a abrir también las opciones. Podemos darle los segmentos, el decaimiento, el radio y el estilo, si queremos que vaya en dirección de las agujas del reloj o al contrario. Por ejemplo, si yo quiero que solo tenga 5 segmentos, que el decaimiento sea del 50% y que vaya de esta forma. Le damos OK y como ven ya es una espiral mucho más sencilla que la que viene por defecto. Herramienta cuadrícula rectangular. Si la seleccionamos podemos crear cuadrículas, pero si queremos una cuadrícula específica de tanta cantidad de filas o columnas, si damos doble clic, teniendo la herramienta seleccionada, damos doble clic sobre la misma herramienta y acá nos van a aparecer las opciones de herramienta de cuadrícula rectangular. Entonces dice tamaño predeterminado, le podemos dar el tamaño, divisores horizontales, divisores verticales, podemos darle un número, por ejemplo 10, al de abajo podemos darle 2, que son las divisiones verticales. Hay una opción que dice rellenar cuadrícula, si deseamos podemos también seleccionarla, damos OK y podemos empezar a crear esas cuadrículas con esas opciones que les dimos. Y herramienta de cuadrícula polar, que nos da este objeto que no sé realmente para qué se usa, no tengo ni idea, así que no voy a explicar mucho. Simplemente hace estas figuras y también si damos doble clic también podemos modificar los divisores, también podemos modificar el tamaño. Vamos a la siguiente herramienta, que es una de las más importantes diría yo, que son las herramientas geométricas. Son el cuadrado, el círculo o la elipse, perdón, herramienta de rectángulo redondeado, polígono, estrella y herramienta destello. La herramienta rectángulo, que es la tecla M del atajo, con ella podemos crear rectángulos y cuadrados. Si quiero crear un cuadrado, simplemente tengo presionado Shift y se me va a crear un cuadrado perfecto. Si quiero crear una figura, cual sea, desde el centro y no desde una esquina, es decir, si yo presiono Shift para crear un cuadrado, como ven, se me va a crear desde la esquina, se me va a crear desde este punto. Pero si yo presiono Alt y Shift al mismo tiempo,
me va a crear desde el centro, como pueden ver. Entonces si yo me ubico en el centro con alguna herramienta y presiono Alt y Shift, puedo crear estos marcos para que queden bien centrados. Porque si lo hago desde una esquina, presionando solo Shift, es mucho más difícil encontrar que quede derecho, que quede encajado perfectamente. Ustedes ven, acá quedó un espacio mucho más grande que el de los lados y el de arriba. Entonces, ya creándolo desde el centro, con ayuda de las guías inteligentes, simplemente presionamos Shift y Alt y ya nos van a quedar centradas las cosas. Esto funciona con todas las figuras y con el texto y con todo lo que necesitemos escalar. La herramienta de rectángulo redondeado, la herramienta de elipse, que es la tecla L del atajo, podemos hacer óvalos y círculos. De igual manera, para hacer un círculo perfecto, simplemente presionamos Shift. Si no presionamos Shift, también podemos ayudarnos con las guías inteligentes. Cuando nos aparezcan una cruz en medio, quiere decir que ya está el círculo. También, de igual manera que la herramienta anterior, si damos clic sobre nuestra mesa de trabajo, podemos darle el tamaño exacto que queremos. Si queremos una elipse de 500 píxeles, le damos 500 píxeles, le damos OK y se nos va a crear. Esto con cualquier objeto. Está la herramienta polígono. Con la herramienta polígono, si creamos un polígono a mano alzada, siempre nos va a aparecer uno de 6 lados. Si lo presionamos con Shift, igual. Queremos un polígono de muchos más lados, simplemente damos clic sobre nuestro espacio de trabajo afuera, en lo gris, y acá podemos darle el número de lados. Si queremos un polígono de 15 lados, le damos OK y se nos va a crear. Acá se creó, pero quedó muy pequeño. Entonces, como pueden ver, se nos creó un polígono de 15 lados. La herramienta estrella funciona exactamente igual. Si hacemos una estrella a mano alzada, nos va a crear una estrella de 5 puntas. Pero si damos clic afuera de nuestra mesa de trabajo, podemos darle el número de puntas que queramos. Queremos una estrella de 15 puntas o de 20, le damos el número de puntas y podemos darle el radio. Entonces acá dice el radio 1, que debe ser el que está adentro, es decir, estos puntos de ancla que están adentro de la estrella, y el radio 2 debe ser el que está afuera. Vamos a comprobar, vamos a modificar el radio 2. Por ejemplo, vamos a darle 60 píxeles y vamos a dejarla de 5. Sale OK y vean cómo nos quedó esa estrella un poco extraña. Vamos otra vez a modificarla. Creo que es mucho, vamos a darle 50, vamos a darle OK y ya nos quedó un poco más adentro. Entonces ya sé que el radio 2 es el de adentro, es el más pequeño, y el radio 1 es el de afuera. Entonces si modifico este y le pongo 80, OK, nos va a crear una estrella como esta. Y si la queremos con más puntas, simplemente aumentamos el número de puntas y nos va a crear estrellas con diferentes puntas. Básicamente esto es muy sencillo. Por último, una herramienta de destello que no he utilizado mucho realmente tampoco. Es para hacer como brillos. No sé si ya uno tiene una ilustración y eso nos crea este tipo de destellos, como unos brillos. Y también podemos modificarlos dando doble clic sobre la herramienta. Nos van a aparecer estas opciones de herramienta destello. Entonces acá vamos a ver el diámetro, la opacidad, el brillo, el ángulo, qué tantos anillos, qué tan grandes. Esto ya se modifica pues en su uso, ¿no? Más a prueba y error, sabiendo qué se va a hacer. Vamos ahora a ver la herramienta de pincel. Esta tiene dos, herramienta pincel y herramienta de pincel de manchas. La diferencia radica básicamente es que la herramienta de pincel me crea líneas, ¿sí? Esto es una línea porque tiene un trazo, no tiene un relleno y es una línea. A diferencia de la herramienta de pincel de manchas. La herramienta de pincel de manchas no me crea una línea, sino ya un relleno. Entonces si yo selecciono esto, ven que es un relleno y no una línea. Es el mismo pincel, pero me crea relleno y este me crea líneas. Para usar el pincel, el atajo es la tecla B de burro y el pincel de manchas es Shift más B, también B de burro. Acá hay un panel de pinceles donde podemos modificar. Ya hay una biblioteca también de pinceles que se encuentra acá, donde dice menú biblioteca de pinceles. Si esta ventana no les aparece acá a este lado, simplemente van a ventana y buscan pinceles. Y entonces hay una opción que dice menú de biblioteca de pinceles. Y acá hay una serie de pinceles: artístico, bordes, decorativo, favoritos, flechas, otros paquetes de vectores, etcétera, etcétera. Los que puedan descargar, etcétera. Están los básicos, que son estos: uno circular un poco más ancho, uno plano o biselado y uno redondo. También podemos modificarlos. Si le damos doble clic, podemos agrandar el tamaño, el ángulo, la redondez, y podemos variar. Si tenemos una tableta, podemos ponerle, por ejemplo, presión, y por ejemplo,
Yo le doy un tamaño de 12 y en variación le voy a dar 12. Y como lo tengo en presión, si le doy OK, acá me va a aparecer si aplicar a los trazos que ya tengo o dejar los trazos. Voy a darle dejar trazos. Entonces, dependiendo de la presión que tengamos en nuestra tableta, podemos crear estas cosas. Con el pincel de manchas, por ejemplo, voy a seleccionarlo, Shift B, voy a seleccionar este mismo tono con el pincel de manchas. Y lo que va a pasar es que me va a unir. Si tengo un objeto seleccionado con ese mismo tono, me lo va a unir. Entonces, si tengo otro objeto acá con ese mismo tono y presiono el pincel de manchas, todo lo que yo coloreé teniendo seleccionado ese objeto se me va a unir a ese trazado. Pero si yo lo uno con otro que no está seleccionado, me los va a dejar separados. Así que tiene que estar seleccionado el objeto para poder unirlo. También hay una opción, si damos doble clic sobre la herramienta, nos va a aparecer otra ventana que es opciones de herramienta de pincel. Acá podemos ver la fidelidad, que sea precisión y suavizar. Si le damos suavizar, lo que va a hacer esto es corregir el trazo de alguna manera. Si nos queda un poco torcido, ya les voy a mostrar a qué me refiero. Y acá hay opciones de rellenar nuevos trazos de pincel, mantener seleccionado, editar trazos seleccionados. Esto yo no lo he movido, viene por defecto así, pero realmente lo único que yo uso acá es suavizar. Vamos a disminuirlo, vamos a bajarle toda la suavidad, vamos a darle OK, voy a seleccionar el pincel y si yo hago esto, el pincel me va a quedar tal como yo hago el trazo, ¿sí? Entonces si nos acercamos, obviamente no se ve perfecto, se ven muchos errores. Entonces si no quiero que eso pase, simplemente damos doble clic y aumentamos la suavidad. Yo lo voy a dejar acá donde estaba y lo que hace esto es corregirme el trazo. ¿Sí ven? Si yo lo hago un poco torcido, él me lo suaviza, me lo corrige, me lo deja un poco más recto. Igual si damos doble clic sobre la herramienta de pincel de manchas, podemos modificar el tamaño, la redondez, la presión, igual que con cualquier otro pincel. Y bueno, voy a dejar hasta aquí este video. Así que bueno, si les gustó este video no olviden dejar un like, compartir el video, suscribirse a mi canal, activar la campana de las notificaciones, seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.